Hoy tenemos un invitado muy especial como es el abogado René Betancourt, abogado ecuatoriano, docente universitario. Él ha participado, ha tenido una gran experiencia en las Naciones Unidas sobre el tema que vamos a tratar, que está enmarcado en lo que es el terrorismo, el narcoterrorismo. Verdaderamente, ¿qué es lo que está pasando? Hay que comenzar por aplaudir la valentía del presidente Noboa y del gobierno actual de enfrentar estas bandas criminales que no están en Ecuador desde ayer, llevan operando en Ecuador algún tiempo, a vista y paciencia de gobiernos pasados que no han hecho nada o hicieron muy poco para luchar contra el crimen organizado. Hay que empezar por reconocer, si no la valentía, por lo menos la audacia que ha tenido el gobierno. Algunas de las bandas que están mencionadas en el último decreto, que son 22 bandas del crimen organizado, muchas de ellas están apoyadas por las mafias internacionales, los carteles mexicanos, carteles colombianos, mafias europeas como la albanesa, están apoyándose en esas bandas locales para el cometimiento de crímenes transnacionales, ¿no? Particularmente del narcotráfico. Este es una lucha monumental que se está llevando adelante en tan solo unos meses de gobierno. En ese corto tiempo que ha tenido, el presidente Noboa ha iniciado esta lucha contra el crimen organizado que es importante y la cual requiere todo nuestro apoyo, y parte de ese apoyo es el diálogo constructivo. Ante cualquier crítica que se haga a las acciones del gobierno tiene que ser entendida no como un apoyo a los grupos criminales, sino como un apoyo al gobierno para que perfeccione su accionar en esta lucha que es muy, muy importante. Abogado, quiero aprovechar también para felicitarlo en esta nota que usted ha escrito, este artículo muy importante, muy esencial a lo que está sucediendo ahora, El Príncipe, tomado desde, obviamente desde la obra de Nicolás Maquiavelo, El Presidente y el Príncipe. En este artículo usted dice algo muy importante y retomando sus palabras de los gobiernos anteriores y también los gobiernos pasados, dice usted, carecieron de valentía para enfrentar estos grupos. Este artículo que mencionas, José, es básicamente, hace una distinción entre lo que es Exacto. jurídico, o lo que puede ser moralmente apetecible, y lo que funciona desde el punto de vista de la comunicación política, o lo que funciona, lo que es popular con el pueblo que se gobierna. Y la historia nos ha enseñado que en momentos de crisis, la audacia y la valentía pueden ser la moneda de cambio que se necesite. Las decisiones gubernamentales, las actuales, por las circunstancias apremiantes en las que vivimos, exigen una profunda reflexión. Y hay que hacerse la pregunta, ¿no? ¿Estamos dispuestos a aceptar la crueldad bien utilizada, ¿no? Tal vez esta crueldad bien utilizada es más beneficiosa que la clemencia mal aplicada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aspiramos? Y hay que tener dos cosas en mente cuando analizamos el accionar del gobierno. Este es un gobierno elegido por un periodo muy corto. Estamos a puertas de una consulta popular. Las preguntas de esta consulta popular están con la Corte Constitucional, que sirve como filtro para ver si esas preguntas pasan efectivamente a un proceso democrático de consulta popular. E inmediatamente después de esa consulta popular, el próximo año, vamos a tener elecciones. Entonces, hay que ver si el presidente se presenta a un nuevo periodo participando en las elecciones del 2025 y cómo le va en la consulta. La mayor parte de la población, eso es lo que dicen los sondeos de opinión, respaldan el accionar del presidente Noboa. Respaldan el hecho de que las Fuerzas Armadas estén en la calle trabajando hombro a hombro con la policía combatiendo el crimen. De hecho, eso es lo que quiere el pueblo. Ahora, podemos discutir si los vehículos o las avenidas que ha decidido recorrer el gobierno actual son las más adecuadas desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico. A mi parecer, no lo son. Actualmente en el Ecuador sí hay un brote de violencia, sí hay una escalada de violencia, sí existe un crimen organizado, sí existe un crimen transnacional, pero eso, jurídicamente hablando, técnicamente hablando, no califica como un conflicto armado no internacional
desde el punto de vista del derecho internacional humanitario. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente? ¿No? El presidente ha dicho que hay un conflicto armado no internacional, un conflicto armado interno es lo que él ha dicho, pero ha querido decir un conflicto armado no internacional, utilizando el término técnico, y que se aplica al derecho internacional humanitario. ¿Cuál es el resultado legal, el resultado jurídico de esto? Que estamos en una guerra, para ponerlo en palabras llanas y que nuestra audiencia entienda lo que estoy tratando de explicar. Estamos en una guerra y cuando estamos en una guerra, el grupo contrario, el grupo beligerante contrario, se constituye en un objetivo militar, un blanco militar legítimo. Es decir, por la declaratoria de conflicto armado y el reconocimiento de un enemigo, ese enemigo puede ser neutralizado. Se puede utilizar la fuerza letal para neutralizar a ese enemigo. ¿Qué es lo que ocurre en la guerra? Y nadie dice después, hubo un homicidio. No, estamos en guerra y ese es el enemigo. Y en la guerra hay muertos, como los hubo en la guerra del Cenepa, por ejemplo, donde hubo 62 bajas ecuatorianas y 30 y pico bajas peruanas, y estos fueron objetivos militares, ¿no? El uso de la fuerza en una situación de paz o relativa paz, es decir, cuando no hay un conflicto armado no internacional, es distinto. Hay un uso de la fuerza progresivo. En un conflicto armado, el uso de la fuerza es distinto. Puede ser letal de forma inmediata, siempre y cuando existe una necesidad militar. Ahora, cuando yo veo la manera en la que se han comportado nuestras fuerzas del orden, vamos a ver que no se están comportando como si estuviéramos en un conflicto armado, siendo que solo hay 6 bajas en lo que va de la declaratoria de conflicto armado. Entonces, la pregunta es ¿por qué no se están comportando nuestras fuerzas del orden como si estuvieran en un conflicto armado? Esa sería la pregunta clave. Y hay varias hipótesis. Una hipótesis es porque tal vez tienen miedo, ¿no? O tienen cierta duda acerca del marco jurídico que les va a ser aplicable en caso de que lleven adelante un uso de la fuerza letal. Esa sería una hipótesis. Entonces se están comportando de manera más cauta, más humana, más tímida y no llevan adelante ese uso de la fuerza. La hipótesis es que no tienen clara la película, no tienen clara cuál es el marco aplicable, entonces hay mucha duda, ¿no? Hay mucha duda de cómo se deben comportar en la situación en la que estamos. José. Ok, en verdad tenemos que darnos también tenemos que dar a consideración algo, abogado, sobre el Estado debilitado. Ese resultado de estos gobiernos frágiles, flojos, con falta de decisiones, y en una declaración que hace el presidente de la República, da a conocer sobre cuando prácticamente se eliminó la base de Manta, la base americana, ¿no? Se le expulsó, en otros términos, obviamente, sustentado en la Constitución, en la modificación de la Constitución del 2008. Dice que se puede recibir el apoyo, pero a futuro se podrá retomar esto, modificar nuevamente y tener una base en la cual dio resultados positivos. Están los resultados positivos, se dice toda la secuencia historial de lo que es la participación de los Estados Unidos con esta base en Manta. Podrá retomarse y podremos tener nuevamente una base no únicamente americana, o sino de un país amigo que quiera ayudarnos en la lucha contra el narcoterrorismo. Lo primero que hay que explicar es que el tema del crimen organizado es multicausal. Entonces, el hecho de que esté o no la base de Manta, una base extranjera en territorio ecuatoriano, no es la causa o la razón por la existencia del crimen transnacional. Eso es clarísimo. Si la base de Manta dio resultados positivos, puede ser cierto, pero independientemente de ello existen una serie de factores que nos han llevado a la situación en la que estamos hoy y podemos hablar de eso más adelante, ¿no? Y uno de esos factores que es muy importante es la falta de una política criminal en Ecuador, la falta de una política criminal real en Ecuador. Y de ahí, aparte de eso, hay otros factores que son reales, existen, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el Ecuador se haya constituido en un centro de distribución de droga, situado estratégicamente entre Perú y Colombia y convirtiéndose en un paraíso para las bandas. El Ecuador también se volvió un paraíso para el lavado de dinero. O sea, yo le digo lo fácil que es lavar dinero en Ecuador. Es tan fácil como que
se deposita una cantidad de pesos colombianos en Colombia y en Ecuador se va a un cajero automático y se saca ese dinero ilegal que se ha depositado en Colombia, se saca de un cajero automático en Ecuador en dólares, o se hacen transacciones con una tarjeta de crédito extranjera en Ecuador en dólares y nadie detecta eso. Y esa es una transacción sencilla. Pero aparte de eso, tenemos un vínculo muy fuerte entre el narcotráfico, y lo hemos visto con políticos. Hay denuncias muy graves acerca de vínculos de estas mafias internacionales con el gobierno anterior, por ejemplo, que se lo vincula con la mafia albanesa. Entonces hay un vínculo narcotráfico con los políticos, narcopolíticos. Estos chats de Norero, que es un criminal que fue abatido hace algún tiempo, la explotación de su celular, de la información que contenía ese celular, se ven chats y conversaciones que tiene él con jueces, ¿no? Personas de nuestra función judicial, habla también con otros prófugos de la justicia y habla de este vínculo que existe con los políticos, con los jueces, con autoridades en los centros de detención. Entonces, eso es importante también. Otro, el vínculo del narcotráfico o los tentáculos del narcotráfico que está muy metido en nuestra estructura social. Aparte de eso, tenemos la pérdida de control que tuvo el Estado, y digo el Estado, no ningún gobierno, el Estado, de las cárceles. Todos sabemos que las cárceles eran manejadas por las bandas criminales y servían como centros de operación para llevar adelante atentados, ataques y golpes criminales. Y desde el 2019 hemos tenido varias masacres carcelarias muy importantes, batiendo varios récords mundiales, lamentablemente, en tema de masacre carcelaria. También tenemos una economía criminal en Ecuador que no la podemos negar. Esa economía criminal que se da también por el lavado de activos, que sigue financiando el crimen transnacional dentro de Ecuador, y el desmantelamiento de las instituciones que tenían que estar presentes, ¿no?, para la lucha del crimen organizado. Y entonces, en esa realidad, y podemos hablar de otros factores que también son importantes, pero en esa realidad es que tenemos el conflicto actual, ¿no?, la violencia actual, que es simplemente un corolario de una serie de situaciones que se vienen dando a vista y paciencia de los gobiernos anteriores. Entonces, esta discusión, y por eso yo tengo este artículo del Príncipe de Maquiavelo y el presidente Noboa, esta discusión ya rebasa el discurso meramente político, meramente jurídico, perdón, y entra a otras áreas, ¿no?, de la comunicación política. Bueno, y vemos cómo la situación no se ha calmado del todo. Ayer asesinaron a un fiscal, César Suárez, un fiscal que fue incluso estudiante mío en maestría el año pasado, buen estudiante. Vemos que hay 2.000 detenidos desde que se declaró el conflicto. Vemos que ha habido una afectación al turismo, por ejemplo, que ha bajado 60%, eran las cifras que daba del Ministerio de Turismo. Pero ¿sabe qué no ha sufrido? ¿Qué área comercial ha florecido desde el conflicto? El tráfico de droga. La droga ha subido de precio desde que se inició el conflicto armado. Entonces, si usted es uno de los grandes capos de la droga, el hecho de que exista un conflicto hace que su producto ilegal suba de precio, suba de valor. Entonces, hay que preguntarse en verdad cómo, estratégicamente, cómo esta lucha que se está llevando contra los grupos de crimen organizado, cómo está afectando la lucha vista desde un punto de vista más macro, ¿no?, para entender la lucha contra el crimen, ¿no?, como estrategia estatal. José. Claro, verdad, abogado. Hay una cosa importante que debemos considerar. Tan importantes son las situaciones o a lo mejor las alternativas que se podría considerar para, en este caso, ver un cambio o lograr un cambio, no en su totalidad, pero sí a través de ir transformando todo esto, obviamente, a su regulación y también a sus reformas.
la ley ecuatoriana en este caso está corrompida. ¿Sería necesario de tomar a consideración o pedir el auxilio o el asesoramiento de parte de magistrados legales internacionales? ¿Qué opinión le merece, abogado? Muy buena pregunta, pero antes de responder eso, en su pregunta pasada se me quedó un punto suelto, el punto sobre las bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Ujú. Actualmente hay una prohibición constitucional de tener, hospedar bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. El presidente Noboa ha avanzado en conversaciones no para tener una base americana, sino para tener tropas americanas que trabajen con las fuerzas del orden ecuatoriano. Entonces, él nuevamente es la audacia, ¿no? El gobierno pasado se pasó diciendo no se pueden tener militares extranjeros en el Ecuador. Y lo que dice la Constitución es base militar extranjera. El presidente Noboa, nuevamente, audacia, dice, ok, no vamos a tener una base militar extranjera, vamos a tener personal militar extranjero que nos va a dar apoyo logístico, capacitación, entrenamiento y nos va a colaborar también en tareas de investigación y combate contra estas bandas de crimen internacional. Entonces, nuevamente, el artículo del príncipe y el presidente, la audacia como moneda de cambio. Entonces, eso es muy importante. Lo mismo se da cuando hablamos de expertos o personas que nos puedan colaborar desde el punto de vista técnico, así sea en el área judicial, puede ser también en el área de seguridad. Por supuesto que es necesaria. La cooperación internacional es necesaria desde todo punto de vista. Una, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con equipamiento de seguridad para nuestras fuerzas del orden. Si logramos tener, ahora que ya tenemos una declaratoria de conflicto armado interno, como dice el presidente, ahora que tenemos esta declaratoria, la atención está sobre nosotros. Tras cámaras comentábamos cómo ha posicionado el conflicto armado interno que se lleva adelante en nuestro país al Ecuador. Entonces, cuando comenzó el conflicto, cuando comenzó la violencia, la escalada de violencia, la última, el 9 de este mes, veíamos que salía, por ejemplo, la guerra en Gaza, y después, inmediatamente después de eso, salía Ecuador, ¿no? Y Ucrania no salía en las noticias ya. O en otros noticieros pasaban primero la noticia de Ecuador y luego hablaban de la guerra en Gaza. Entonces, ya posicionaron el tema comunicacionalmente como para pedir cooperación internacional, y entiendo que el gobierno está haciendo eso, y esa cooperación está por llegar, está por llegar. Esto puede ser positivo, pero no puede ser lo único, porque no solo se puede trabajar en medidas de seguridad dura, también hay que hablar eventualmente, uno, muy importante, control de fronteras, que históricamente el Estado ecuatoriano ha fracasado en el control de las fronteras. Por las fronteras es donde entran las armas, por las fronteras es donde sale y entra la droga, ¿no? Y hemos fracasado históricamente en el control de fronteras. Ahora, y cuando hablamos de fronteras, hablamos de aeropuertos, hablamos de puertos. El puerto de Guayaquil, que es un puerto muy importante, es un puerto de tránsito de droga, ¿no? Y no solo de droga, sino también de minería ilegal, que es otro tema importante, ¿no? En esas economías criminales a las que me estaba refiriendo al principio. Y otro tema en el que hemos fracasado históricamente es el control de las cárceles, que el presidente anterior, que digo, no fue tan valiente, no fue tan audaz, también ingresó a las cárceles con los militares, tal como está haciendo el presidente Noboa. Entonces, incluso el presidente Moreno ingresó a las cárceles. Entonces, siempre se ha podido ingresar a las cárceles, pero no se ha tenido un control real de las cárceles. Y a veces esta entrada de los militares o la policía a las cárceles es humo y en realidad no se tiene control, ¿no? Entonces, hemos fracasado en el control de las cárceles, hemos fracasado en el control de las fronteras. Ahora vamos a distraer a los militares que han tenido el control de las fronteras todo este tiempo. Vamos a distraerlos en funciones distintas, como el combate al crimen organizado en ciudades, ¿no? Están en Guayaquil, están en Esmeraldas, en las distintas ciudades del Ecuador. Ya los estamos distrayendo de lo que estaban haciendo mal.
¿no? O lo que no estaban haciendo. Entonces, eso es peligroso, ¿sí? Hay que apoyar al presidente, es audaz el movimiento, pero también tiene riesgos, y hay que hablar de ellos para poder de alguna manera aliviarlos a tiempo antes de que pasen cosas peores. José. Bien, en la segunda parte de esta entrevista, abogado, vamos a tratar sobre lo que le estaba preguntando, que queda esto pendiente sobre la participación o la cooperación en la parte legal, es decir, en la parte magistral, en lo que corresponde a lo que es la legislatura de nuestra ley en nuestro país. Así que vamos a regresar después de una pequeña pausa para seguir en esta entrevista hoy en Voces en la Democracia con con el abogado, perdón, René Betancourt. Así que estén con nosotros y ya regresamos. Adelante, estudios. Versión 7.0. A solo 2 años de haber entregado los primeros 50 accesorios, hoy, en más de 20 países, entregamos miles de accesorios para mejorar el bienestar de las personas, animales y plantas de este nuestro mundo. El accesorio Neumicard tiene la capacidad de devolver a las células la frecuencia original que devolverá el bienestar natural a todo ser viviente al que es expuesto. La medicina cuántica considera la relación que cada persona tiene con su entorno, ya que todo en el universo está relacionado a una red energética vibratoria a través de paquetes de energía denominados quantum. Neumicard fue diseñada por científicos alemanes expertos en mecánica cuántica hace más de 10 años. Recomendamos portar Neumicard las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La reactivación y replicación celular en células madres se ha visto a partir de los 15 días de colocación. Toda materia viva puede exponerse a los efectos de Neumicard: personas, animales, plantas, agua y alimentos. Versión 7.0. Bien, amigos de Voces, nuevamente damos la bienvenida a ustedes y gracias por estar hoy en Voces en la Democracia, en nuestro espacio. Estamos tratando sobre la situación de nuestro país. Antes de reiniciar, vamos a saludar a nuestros partners que nos acompañan y damos las gracias también a ellos, como es Neumecard, la tarjeta tecnológica de energía cuántica, asimismo JMJ Producciones desde Madrid, España, Radio Picardía desde California, Grupo Evolución, Tonato o Radio desde Quevedo, provincia de Los Ríos, en Ecuador. Más allá del Ecuador, desde Roma, Italia. NMBC Production desde Madrid, España. Alexandra Moreno, directora de Miss Ecuador en Italia y Miss Integración. Unidad de Medios Digitales Nacionales e Internacionales. Plan de Vivienda Ecuador. Abogado Alessandro Bastuve. Time Cooking Amor. Liceo Artístico de la Sociedad Humanitaria, que tiene su sede en Milano y que da sus servicios educativos a la comunidad latinoamericana. Red Global Ecuador, Hispano Channel Ecuador, Emporio Digital, Aseguraciones Banca Generale aquí en Milán. Bien, vamos a continuar con esta entrevista, pero no sin antes invitar a nuestro director Leonel Ramos, que vendrá también con alguna inquietud para nuestro invitado especial hoy, como es el abogado René Betancourt. Adelante, estudios. Muchísimas gracias, José. ¿Qué tal, mi Bienvenido, estimado Leonel, René? buenas noches. ¿Cómo estamos? Qué bueno verte, Leonel. Un abrazo desde aquí. De verdad, qué gusto, qué gusto. Ya era bastante tiempo que no nos veíamos. Estaba siguiendo en René la entrevista, pero yo sí quisiera ahondar un poco, vista tu gran trayectoria, tu experiencia y siendo un catedrático, ¿por qué llegamos a este punto?
¿Por qué el 9 de enero hubo este estallido? Y nosotros que vivimos, y que tú tienes la experiencia de haber estado afuera también, fue el boom. Cuando uno llegaba al trabajo o en la calle, oye, ¿qué pasa en tu país? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos a este momento? Bueno, los eventos que se suscitaron inmediatamente antes de que se tome el canal de televisión y haya varias bombas, fueron el anuncio de que se iban a cambiar de cárceles a varias personas privadas de la libertad. Pero ese es solo, como dicen, la cereza en el pastel. Este es un tema que no ocurrió de la noche a la mañana. He mencionado en la pregunta anterior que tiene una base en el hecho de que Ecuador es un centro de distribución de droga, ya que está entre Perú y Colombia, que somos un paraíso para el lavado del dinero, que somos un paraíso para las bandas, el hecho de que haya vínculos del narcotráfico, políticos y jueces, el hecho de que las bandas criminales controlen las cárceles, el hecho de que hubo un conflicto en Colombia con guerrillas y narcotráfico, con los carteles, que fue empujando de alguna manera que se traslade el negocio al país vecino, en este caso Ecuador. Tenemos también la existencia de economías criminales importantes, no solo en tema de narcotráfico, también mencionaba la minería ilegal. Vemos también un desmantelamiento de las instituciones democráticas que deberían controlar estos hechos, y también un punto que es muy importante, la dolarización. Y ojo que no estoy diciendo que la dolarización es la causa, pero de alguna manera facilita el hecho de que se pueda lavar dinero, especialmente cuando no tenemos controles o supervisión adecuada. No hay monitoreo bancario adecuado, no hay regulación financiera adecuada en Ecuador, por lo tanto es muy fácil lavar dinero. A esto también hay que agregarles que por política de un gobierno pasado teníamos el tema de la ciudadanía universal, y esto permitió que entrara cualquier persona, cualquier ciudadano a nuestro país, ¿no? Antes tampoco es que se les exigía mucho a los extranjeros, pero esto facilitó aún más el ingreso de personas. Entonces, todas estas situaciones son las que hacen que nos convirtamos en un caldo de cultivo para que haya estos brotes de violencia como el que vimos. Entonces, lo que ocurrió recientemente y la declaratoria del conflicto armado interno es solo un corolario de esta serie de situaciones que he descrito, que incluye también, por supuesto, el anuncio de que se iban a trasladar a personas privadas de la libertad a otros centros de reclusión. Claro, pero yo todavía no llego a entender, o mejor dicho, cuando algo suscita, tiene que haber un responsable. ¿Quién es el responsable de todo esto? Porque los políticos de turno se lavan las manos, todos. El gobierno de Lasso, el gobierno de Moreno, el gobierno del señor Correa. Alguien tiene que tener la responsabilidad de lo que está sucediendo. Todos se lavan las manos. Como académico y como estudioso del tema de terrorismo, trato de no caer en las dinámicas de buscar el culpable. Culpar a la izquierda, culpar a la derecha de la criminalidad o culpar a un gobierno, solo un gobierno, a mí me parece una generalización que puede carecer de fundamento y que puede ser injusta. Yo creo que todos tienen parte de la culpa, todos los gobiernos de turno tienen parte de la culpa, porque la criminalidad es un fenómeno muy complejo que involucra una variedad de factores como la economía, la educación, la desigualdad social, el crecimiento de la pobreza. Entonces, culpar a un grupo político específico por la criminalidad, y no estamos hablando solo de criminalidad común, estamos hablando de crimen transnacional que involucra a mafias millonarias, la albanesa, la mexicana, la colombiana. Entonces, culpar a un grupo político específico no tiene en cuenta la diversidad de las causas y los contextos que contribuyen al problema de la criminalidad. Y yo creo que es más productivo, en lugar de asignar la culpa de manera indiscriminada a un lado político, creo que es más constructivo abordar la criminalidad desde un enfoque integral, que considere todos los factores involucrados.
los problemas sociales, económicos, culturales, que tienen un impacto significativo en las tasas de criminalidad. Y el conflicto actual o la situación actual, incluida la declaratoria de conflicto armado no internacional, es simplemente un corolario de esta serie de situaciones que no podemos obviar. Siempre que tenemos un problema en Ecuador, tratamos de reinventar la rueda, y eso está mal. Hoy nos estamos enfrentando al crimen organizado, ¿no? Y estamos en un conflicto armado no internacional, por la declaración que hizo el presidente a través del decreto 111. No somos ni el primer país en el mundo que se enfrenta al crimen organizado, ni somos el primer país en el mundo que se enfrenta a otro grupo en un conflicto armado no internacional. De hecho, cuando vemos cómo han reaccionado otros países alrededor del mundo en su lucha contra el crimen organizado, vamos a ver que ninguno de ellos, de todos los países que he estudiado, en su lucha contra el crimen organizado, ha recurrido a la declaración de un conflicto armado interno, llevado adelante, usando las reglas del derecho internacional humanitario como un mecanismo para la lucha contra el crimen. Si vemos cómo lo hizo El Salvador en su lucha contra las maras, Colombia cuando luchó contra el cartel de Medellín y el cartel de Cali, Estados Unidos en su lucha contra el crimen organizado, particularmente en la ciudad de Nueva York, bajo las políticas de tolerancia cero de Giuliani, cómo lo hizo Rusia contra la mafia rusa, cómo lo hizo Brasil cuando luchó contra el crimen organizado, particularmente contra las pandillas y el narcotráfico en las favelas de la ciudad de Río de Janeiro, y más cercano a nosotros, cómo lo hizo Perú cuando luchó, ahí sí, con un grupo terrorista de verdad, Sendero Luminoso, no una pandilla de muchachos pobres, sino un grupo con una política clara, con una agenda política y con un deseo de tomar el poder y causar terror. Cuando vemos todas esas situaciones alrededor del mundo, vamos a ver que nunca se declara un conflicto armado no internacional. Entonces, sí vale que nos asesoremos de países que ya han vivido esto que estamos viviendo para luchar contra el crimen, aprendiendo de las lecciones de otros y no sufrir esas lecciones en carne propia, que yo creo que es lo que vamos a terminar haciendo y nos vamos a estrellar en ese camino que es muy loable, que se lleva adelante, es necesario que se lleve adelante, pero como en el ajedrez hay que jugar con inteligencia, no con fuerza, porque si jugamos solo con fuerza, esta lucha, si la llevamos adelante solo con fuerza, vamos a perderla, porque ni nuestras fuerzas del orden tienen el financiamiento que tienen los grupos del crimen organizado, ni tampoco el equipo. Entonces estamos llevando adelante una guerra asimétrica, y eso sería un tema para otro conversatorio como este, la guerra asimétrica que estamos llevando adelante contra estos 22 grupos, que no solo son los 22 grupos. Estos 22 grupos son simplemente las huestes de guerra, los grupos armados, callejeros. Pero en realidad, cuando se ve a las personas que han sido detenidas en esta lucha contra el crimen organizado, son unos muchachos pobres, flacos, algunos se les ven las costillas y dicen, hemos aprendido al líder de una banda importante. Esos no son los líderes de las bandas. Esos no son los que tienen los millones que están siendo lavados. Cuando yo vea a los reales capos de esas mafias, de esos carteles que están en Ecuador, que están lavando dinero, que están siendo parte de esa economía criminal, cuando los vea arrestados, ahí voy a creer realmente que se está llevando una lucha seria contra el crimen organizado. Hasta ahora, esto simplemente son escaramuzas. Entonces, yo le doy al presidente Noboa el beneficio de la duda. Le digo, bueno, quiero creer que se está emprendiendo una lucha real. Veo que ha tomado no solo la lucha con la ayuda de las Fuerzas Armadas, que me parece necesaria, me parece positiva. Veo que está tratando ha incluido en el pliego de preguntas para la consulta popular una pregunta acerca de la extinción de dominio, que es básicamente quitarle los bienes que han sido adquiridos de forma ilegal a los criminales o a quienes lo tienen o a los que sirven de testaferro, quitarle esos bienes y que formen parte del Estado. Si estamos hablando de maquinaria, por ejemplo, que se utiliza en minería ilegal, que esa maquinaria pase al agricultor y que trabaje el agricultor la tierra. Entonces, algo se trata por la vía de extinción de dominio, lavado de dinero. En la consulta popular también hay una ley urgente que tiene párrafos que tienen que ver con la extinción de dominio
y también hay un intento de enmienda constitucional que tiene que ver también con este tema de la extinción de dominio, que al final tiene que ver o está ligado al lavado de activos, ¿no? Entonces, se entiende eso. Veo que también se está moviendo en el tema de cooperación internacional. Pronto vamos a tener varios miembros de las Fuerzas Armadas americanas, van a estar norteamericanas, Estados Unidos van a estar en el Ecuador ayudando en las tareas, y me parece positivo que esté buscando cooperación internacional. Entonces, hasta ahora no hemos visto mucho, pero yo le doy el beneficio de la duda porque ha hecho en tan poco tiempo mucho más que el presidente anterior, que tuvo 2 años para hacer algo y no hizo absolutamente nada. Declaró 9 estados de excepción que no sirvieron para nada. No hubo resultados con ninguno de esos estados de excepción, no hubo plan. Y en ajedrez tenemos un dicho: es mejor tener un mal plan que no tener ningún plan. Entonces yo creo que el gobierno anterior no tuvo ningún plan, declaró estados de excepción a diestra y siniestra en todo el territorio nacional, focalizados, circunscritos a un territorio específico, no sirvió para nada. Este gobierno tiene un plan, está tratando de llevarlo adelante, por lo menos eso es lo que se dice, y yo les doy el beneficio de la duda. Y con este diálogo constructivo hay que tratar de sumar, nunca restar. Así es, abogado. Y también, bueno, hay algo importante que estamos viendo los ecuatorianos acá en el exterior y también allá en nuestro terruño, que va de la mano por el momento, digámoslo así, sanamente en paz, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, que a su vez van con visos positivos, digámoslo así, positivos, y que no hay las pugnas, las llamadas pugnas, también, que eso es lo que debilita la democracia ecuatoriana, siempre ha existido. Esperemos que vaya de la mano. Ya para concluir, abogado, un tema también importante, que es la educación. Con esto hemos regresado, con estos eventos terroríficos y con esta emergencia en nuestro país, hemos regresado a la educación virtual, ¿no? Y en este caso, la presencial se ha limitado a que los estudiantes mantengan su nivel educativo. ¿Va a afectar en algo esto a futuro usted, como un docente universitario y como un conocedor del pensum educacional en el Ecuador? ¿Qué va a suceder o qué va a tomar para tener ese mismo nivel o retomar el nivel educativo de nuestro país, que ya se ha reformado? Yo me recuerdo cuando vine acá, habíamos de primero a sexto grado y después el colegio. Ahora hay otra modificación, pero que sí afecta, viéndolo al fondo de todo lo que enmarca el pensum educacional, sí afecta bastante. ¿Qué va a suceder y qué es la solución para nivelar la educación en el Ecuador? Bueno, nos enfrentamos a un problema que supera al gobierno, ¿no? El tema de la educación virtual, ¿no? Está el tema de la violencia, y es un tema real. Yo tengo estudiantes universitarios que a diario tenían que tomar transporte público y eran asaltados en el transporte público. Entonces, no podían llevar celular, no podían llevar nada a la universidad, ¿no? Algunos estudiantes, por ejemplo, me decían que corrían el riesgo de morir tratando de llegar a la universidad. Entonces, la alternativa es la educación virtual. Pero cuando tenemos educación virtual, nuevamente, la universidad para mí es un pequeño mundo donde puedo ver todas esas realidades. Yo tenía estudiantes que, por ejemplo, no tenían internet. Entonces es fácil decirle a un estudiante de una escuela privada, bueno, vamos a tener educación virtual, pero a un estudiante de escasos recursos es complicado, ¿no? Por supuesto, en el primer mundo, tener el internet es casi normal. Nadie cuestiona el acceso al internet. Pero yo tenía estudiantes, por ejemplo, que tenían que conectarse a la red de internet del municipio, que es de pésima calidad. Estudiantes que, por ejemplo, no les llegaba la señal de la red del municipio y tenían que conectarse desde el patio o desde la calle con la computadora, arriesgando su vida para estar en la clase. Entonces, son realidades, o sea, que están muy presentes y que no vamos a tener una solución inmediata. Me acuerdo tanto de un estudiante que se conectaba a mi clase, él era guardia de seguridad, imagínense, era un guardia de seguridad, era una clase que era la noche y él se tenía que conectar, era guardia, un guardia improvisado, ¿no? Sin ninguna arma, pero cuidaba un puesto del mercado de frutas y está conectado en el mercado cuidando las frutas con su computadora. Otro cuidaba una gallera. O sea, para que tenga, y le digo, pero no podía abrir el micrófono porque se escuchaban los gallos, por ejemplo.
Entonces, hay realidades que superan el simple hecho de, bueno, vamos a tener educación virtual. Es muy fácil decirlo y tal vez es muy fácil verlo desde el primer mundo, pero todavía no estamos ahí porque no existe la penetración del Internet en muchos sectores de nuestra sociedad. Entonces, es una medida provisional, entiendo yo, y todo dependerá de cómo se lleve adelante la lucha contra la delincuencia y que desaparezcan o que se reduzca la violencia en las calles para que se puedan retomar no solo la educación, sino las actividades de todos los que formamos parte de la sociedad. José. Es abogado, bien, gracias por su participación. Siempre, usted es de casa y tenemos esa confianza, esa dirección hacia quienes nos da el agrado, nos dan ese honor, como es usted, el ingeniero Tellería, y tantos profesionales ecuatorianos que nos llenan de orgullo y de escuchar esos criterios que son muy fundamentales, porque los que nos encontramos en el exterior, y usted lo sabe, usted también ha sido migrante, estudiante migrante, y que cuando nos encontramos fuera de nuestro país nos sentimos, aparte que nos viene la nostalgia y también con esa, digamos, impotencia, ¿no? De poder participar, aunque sea de voz. Entonces, cuando tenemos participantes, invitados especiales como usted, nos llenan de mucho gusto y también aprendemos, porque de eso se trata, de catedráticos como usted, de profesionales como usted y como el ingeniero Tellería y otros más, como también han acompañado en muchos paneles a nosotros. Vamos a tenerlos con toda seguridad. Nuestro director, estoy seguro, estará ya en la agenda para seguir tratando este tema. Como lo dijo usted, hay muchos temas que tratar y con la seguridad de tenerlo nuevamente con nosotros aquí en Voces Milano, en Voces en la Democracia. Muchas gracias, abogado, por estar con nosotros. Gracias por la deferencia y lo esperamos en una próxima oportunidad para seguir hablando de la situación de nuestro país y muchos más. Gracias a usted, un abrazo desde acá. Un abrazo. Y muchas bendiciones. Gracias. Bendiciones. Chao. Bendiciones a usted. Gracias. Bien, amigos de Voces, ha sido hoy la participación en Voces, en la Democracia, con el abogado y catedrático ecuatoriano René Betancourt, quien ha discernido de la mejor manera, nos ha hecho conocer su criterio de lo que él piensa como un profesional y también como un ecuatoriano, de lo que está pasando en nuestro país, esta sombra que no termina de extinguirse y que nos tiene en zozobra a nosotros acá a la distancia y a nuestras familias allá en el Ecuador. Bien, los invitamos desde para mañana. Gracias también. Queremos, aprovecho también, si nuestra reacción me permite, a María Teresa Hernández, Melissa Castillo, Patricia Vélez. Gracias por estar con nosotros, doña Pati, allá en Santo Domingo de los Áchilas, en Ecuador. También Inés Arnosa, Andeida Ronquillo. Un abrazo a nuestra pastora Andeida Ronquillo, Alejandro López, Jaime Alberto Maldonado, nuestro gran amigo, ya también el de casa, un apretón. Un abrazo fuerte, Jaimito, hagamos fuerza por nuestro país. Jimena Durán, Reina de las Américas, un abrazo para este hermano colombiano, Mario Vélez, allá en Colombia, un gran personaje también. Así que gracias por estar con nosotros y lo esperamos mañana. Tenemos un programa ya no de lo que es político, lo que es la situación de nuestro país, pero sí un programa muy importante. Tenemos con un chef, un nutricionista que nos hará conocer de lo importante que es saber alimentarse, sabemos de ingerir, qué es lo que tenemos que comer para tener una buena salud, un buen bienestar. Gracias por estar con nosotros y los esperamos numerosos mañana a las 21 horas. Con la dirección de Leonel Ramos y la asistencia técnica de Milena Durán y Milena Ramos, se despide su amigo José Grijalva. Voces, la voz de quienes no tienen voz. Gracias y hasta mañana. Que Dios me los bendiga. Voces, la voz de quienes no tienen voz. Síganos.